Hoy, siendo 17 de junio y teniendo un reciente cambio en el Ministerio de Salud, vamos a presentar algunos elementos relevantes sobre la situación de coronavirus en Chile desde el Colegio Médico de Chile. Los elementos que vamos a presentar son obtenidos a través de los informes oficiales epidemiológicos del Ministerio de Salud. Vamos a hablar principalmente de los casos activos. Estas son las personas que potencialmente pueden contagiar COVID-19 y son individuos que están vivos y que han sido confirmados con un test PCR de COVID-19 habiendo iniciado sus síntomas en los últimos 14 días desde que fueron notificados. La tasa de casos activos es estos mismos individuos, los individuos confirmados, partido en 100.000 habitantes. Sabemos que estos casos activos están subestimados, por lo tanto es un indicador que hay que mirar con cautela. ¿A qué se debe esto? Uno, que los PCR tienen un retraso muy importante. Según la encuesta Movid-19, un tercio de las personas reciben el resultado de su PCR muy tardíamente cuando ya dejaron de ser casos activos porque ya pasaron 14 días. Y por otra parte, este indicador no considera a las personas que tienen un cuadro clínico compatible, pero que no han sido diagnosticadas por PCR. En síntesis, está subestimado. Podemos decir que en Chile se ha alcanzado la tasa de casos activos más alta desde el inicio de la pandemia, esta última semana. Sabemos también que en 13 de 16 regiones del país tenemos el nivel más alto desde el inicio del brote. La situación más compleja está concentrada en el norte grande y en el centro del país, centro-centro-sur, habiendo también una situación de rebrote en las comunas de Araucanía y Magallanes, que es importante seguir en el tiempo porque en el futuro podría dar elementos más complicados. Esta lámina muestra la tasa de casos activos en el norte grande del país y Atacama. ¿Qué observamos? Claramente Tarapacá tiene la situación más compleja, sin embargo Arica y Antofagasta van en ascenso y ya llegan a un número de casos activos, a una tasa de casos activos bastante más alta que la que tenían cuando se hicieron cuarentenas en el pasado. Atacama va también ascendiendo lenta y sostenidamente. En la zona central, evidentemente, es la región metropolitana la que se lleva la mayor intensidad de tasa de casos activos. Valparaíso también tiene un número bien importante que va en ascenso y las novedades vendrían siendo Coquimbo y O'Higgins, que también llevan, podríamos decir que desde fines de mayo hasta ahora, un alza sostenida en la tasa de casos activos. En la zona centro-sur destacan la región del Maule y Ñuble con un perfil similar, una tasa que ha ido sostenidamente aumentando y ya está bastante por sobre el valor que tuvo cuando hubieron cuarentenas en algunas comunas de esas regiones. Y más hacia el extremo austral del país, la región de Magallanes es la que más llama nuestra atención con un salto en el último informe epidemiológico en su tasa de casos activos que llega a niveles bastante altos y que por cierto requiere máxima atención y respuesta. Al ver la realidad de todo el territorio nacional en cuanto a la tasa de casos activos, podemos poner acá una marca desde la tasa de 50 casos activos por 100.000 habitantes y vemos que la mayoría de las regiones están por sobre esta tasa, que en algún momento fue cercana a una especie de umbral de cuarentenas en algunas comunas. Y obviamente vemos con preocupación que la mayoría de las regiones va aumentando sostenidamente en el último periodo, al menos en los últimos 20 días. Cuando vemos esta situación de la tasa de casos activos y la cruzamos con las comunas que hoy día están en cuarentenas, podemos cerciorarnos que son las regiones metropolitanas de Valparaíso y Tarapacá las que hoy tienen cuarentenas activas. Hoy día el ministro anunció que se incorporarán cuarentenas en la región de O'Higgins, Rancagua y Machalí,
en la región del Maule, comuna de Curicó, y en la parte interior de la quinta región hablamos de los Andes y San Felipe. Sin embargo, parece claro que no hay una correlación exacta entre la cantidad de casos o tasa de casos activos y las cuarentenas, y llama la atención que algunas regiones que tienen tasas muy elevadas no se han mencionado hasta ahora como regiones para tomar medidas más drásticas. Vemos también que evidentemente hay una asociación entre la mortalidad en las distintas regiones del país con la tasa de casos activos. Así, la región metropolitana de Tarapacá y de Antofagasta son las que concentran más fallecidos por 100.000 habitantes. Luego viene Magallanes. Y obviamente eso nos llama a intentar controlar esta cantidad de casos que se están produciendo, porque cuando las tasas aumentan empieza a producirse con mayor intensidad el fallecimiento de personas. Finalmente, esta lámina de comparación extraída de un sitio prestigioso de análisis de datos muestra que nuestro país, en cuanto a los fallecidos por millón de habitantes, ya se encuentra muy cerca de los lugares más altos, compartiendo los peores resultados en cuanto a fallecidos por millón de habitantes con Ecuador, Perú y Brasil. Y luego tenemos otros países que están un poco más abajo, pero la mayoría de los países de la región muestran de todas formas una curva en ascenso que obviamente nos preocupa mucho. Para terminar, ¿qué recomendaciones podríamos hacer a partir de lo que observamos? En primer lugar, hay una situación en el país que no está controlada en la mayoría de las regiones y esto requiere establecer con la máxima prontitud una estrategia de trazabilidad, aislamiento y seguimiento de los casos que sea efectiva. Creemos que para que sea efectiva hay que incorporar a la atención primaria. Esto se ha anunciado muchas veces, sin embargo, al día de hoy los recursos para esto no han llegado a las comunas y no se han designado tampoco los encargados por centro que deben cumplir esta tarea. La atención primaria es un gran trabajo, pero requiere ser incorporada por las seremías protagónicamente en esta labor. Nos preocupa que teniendo una capacidad de casi 12.000 residencias sanitarias, cupos, en residencias sanitarias, solo el 38% de estas esté ocupado. Si tenemos residencias sanitarias, hay que llevar más gente ahí para que deje de contagiar. Para la estrategia de atención primaria hay un gran camino recorrido. Esta es una estrategia que el Colegio Médico y las sociedades científicas empiezan a sugerir hace casi 70 días al Ministerio de Salud en la mesa social, y luego de eso se han presentado documentos muy específicos que ya tienen recomendaciones desde lo general a lo particular de cómo establecer esta estrategia. Invitamos a revisarlos. Y por otra parte está también el curso de seguimiento de casos y contactos COVID-19, que es un curso liderado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en la que participan académicos de muchas universidades, un curso certificado de la más alta calidad que está a disposición de los equipos de atención primaria para que ojalá prontamente puedan capacitar a muchos de sus funcionarios que siguen estas labores. Es importante recordar que donde haya que hacer una cuarentena es importante que se haga. La cuarentena puede ser una medida efectiva, obviamente tiene que acompañarse de los apoyos económicos y sociales para que las personas cuenten con condición material de establecer este confinamiento. Finalmente, las mesas regionales, tanto mesas sociales como se han establecido hasta ahora, como otro tipo de espacios más sanitarios, son fundamentales para que las medidas que tomemos estén ajustadas a la realidad de cada región, de cada comuna, que son distintas. La base, por cierto, es la trazabilidad, aislamiento y seguimiento, pero por sobre esto hay muchos detalles que tienen que ver con las diferencias y heterogeneidad que existe a nivel de poblaciones y territorio en el país que deben ser tomadas en cuenta. Con esto terminamos el reporte y los invitamos a mantenerse conectados con los documentos y reportes del Colegio Médico para ir haciendo seguimiento de esta situación nacional. Muchas gracias.